del Señor a través del Evangelio según San Mateo capítulo 15 del versículo 20. Se fue a la región de Tiro y Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues, da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciéndole: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén, gloria a Dios por esta bendita palabra. Hoy a una tarde del domingo, por la gracia y la misericordia, hoy estamos pues escuchando la palabra a través de este texto bíblico eh, del capítulo 15 del versículo 21 al 28. Cuando uno empieza a leer la palabra, siempre va a haber algo que se interponga entre la palabra y el corazón de la persona. Eso va a ser siempre nuestros, ahora sí que pensamientos o nuestro punto de vista. Siempre va a querer, hay un choque, siempre va a haber el choque referente a, a no querer que escuchemos la palabra del Señor. Hoy a través de también escuchaba la prédica del siervo, hablaba sobre Gálatas capítulo 2 del versículo 11 al 21, cuando el apóstol Pablo exhorta al apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro decía que cuando escuchó que venían unas gentes importantes de Jerusalén hacia la región donde él estaba, él ya no quería referente comer con los gentiles. Decía que los gentiles y los judíos tienen que estar aparte. Mas, sin embargo, el apóstol Pablo le hace ver: si tú comes con ellos, tú platicas, ¿por qué te pones de esta forma? Lo que pasa es que había unas personas que venían hacia ahora sí que las iglesias de aquel siglo primero, pero estas iglesias eran ahora sí que de cristianos convertidos, pero ellos no eran del linaje del pueblo de Israel, eran gentiles. Entonces hubo una disputa entre el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Dice que el primer concilio que se llevó a cabo, el concilio apostólico, donde decía que Pedro y los demás apóstoles iban ahora sí que evangelizar a los que eran de las tribus de Israel, del pueblo judío, y Pablo se iba a apartar para el pueblo gentil, para nosotros, vaya. El apóstol Pablo hizo, y desde que se convirtió, él era antes Saulo de Tarso, pero tuvo un convertimiento cuando tuvo ahora sí que un llamado, cuando se escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo decía: he aquí, Señor. Entonces, desde ese momento Pablo arrancó él sintiéndose el oprobio, el menosprecio de todos, porque pues él había sido perseguidor de la iglesia, de los cristianos, vaya, los que creían en la resurrección de Jesucristo. Amén. En esta tarde hemos leído a través del libro del Evangelio según San Mateo capítulo 15. Dice el versículo 21:
Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Esta región no pertenecía al pueblo judío, al pueblo de Israel. Y dice que una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David. Ella había escuchado quién era Jesús, por eso clamaba a gran voz, clamaba. Clamar es algo cuando hay una desesperación. No es lo mismo clamar que pedir, porque pedir cuando lo pides, pero no se te da, no pasa nada. Pero clamar es cuando de plano tú ya no tienes otra alternativa. Y la única alternativa era Jesucristo. En ese momento, para aquella mujer que pues había escuchado quién era Jesús, aquel que iba a venir, el ungido de Dios que iba a venir, iba a hacer sanaciones, iba a hacer milagros. Pero déjame decirte que el mejor milagro que tú puedes tener en tu vida es recibir el perdón de tus pecados a través de creer que Jesucristo murió por tus pecados. Ese es el mejor milagro, la mejor salvación que puedes tener, que creer, tener fe en que Jesús ya te perdonó de todos tus pecados, porque cuando Él murió en aquella cruz de la vil manera, tus pecados, tus dolencias, todo se fue en aquella cruz. Y cuando Él resucitó, tú resucitas también. Por eso es importante que tú creas que tú resucitaste con Él siendo una nueva criatura. Entonces, esta mujer, entre su gran, pidiendo clemencia, misericordia, clamaba. Le dicen los discípulos a Jesús que la dejara porque que la despidiera porque daba voces tras de ellos. Entonces, ella no dejó de insistir. Y dice la Escritura, Jesús dice: ¿no soy yo enviado sino a las ovejas perdidas de Israel? Entonces ella vino y se postró ante él diciéndole: Señor, socórrome. O sea, yo ya no puedo hacer nada, necesito de tu misericordia. Así. Esa era la clamación que hacía aquella mujer. Y Jesús le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Pero en el siguiente versículo, qué maravilla. Vemos ese corazón quebrantado que le dice: entonces, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. El término perrillo espiritualmente se refiere a los pecadores, porque anteriormente le dice Jesús: Él ha sido enviado para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero esta mujer no le importó. Ella supo lo que le quiso decir Jesús. Porque mira, si nos vamos en el versículo 21, en el versículo 22, y he aquí una mujer cananea. O sea, los cananeos estaban fuera de los pactos, estaban fuera de todo. Pero ella sabía quién era Jesús. Y por eso en el último versículo dice Jesús: oh mujer, grande es tu fe. Jesús se maravilló de aquella fe que había en aquella mujer. Ni siquiera en el mismo pueblo de Israel había encontrado tanta fe como esta mujer. Y aquella mujer, con el corazón quebrantado, clamaba: Señor, hijo de David, socórrame. Amén. Entonces, lo que nos quiere dar a entender esta parte de la Biblia es esa fe que tú tengas, que tú creas que Jesucristo ya terminó con el pecado a través de su sacrificio perfecto que hizo en la cruz del madero. Dios quiere que tú creas que su Hijo ya lo hizo todo. Amén. Yo en esta tarde, a través de esta lectura, he aprendido qué grande es la fe para poder que Jesucristo te mire, Jesucristo se asombre, porque se asombró. Oh, grande mujer, qué grande es tu fe, le dice.
que sea como tú hayas creído. Dice en el versículo 28, y su hija fue sanada desde aquella hora. Yo hasta aquí voy a compartir, voy a orar para despedir esta lectura de la santa palabra del Señor. Padre bueno, te doy gracias en esta tarde, noche, porque me permite, Señor, conocer tu corazón, conocer tu palabra, Señor. A través de esta lectura vemos claramente cómo aquella mujer que no pertenecía al pueblo de Israel, mas sin embargo clamaba diciendo, Hijo de David, socórreme. Y Jesús se maravilló de aquella fe, porque ni siquiera había visto tanta fe ni en el mismo pueblo de Israel como de esta persona, de esta mujer cananea, lo dice la palabra. He aquí una mujer cananea. Aquellos perrillos representan a los pecadores espiritualmente, Señor. Y ella no le importó, ella sí entendió el mensaje de Jesús, pero ella no le importó y seguía clamando hasta Jesús le dijo, hágase como tú has pensado. Tu hija ha sido sanada aquella hora. Señor, te pido por aquellas personas que escuchen tu palabra, que tengan esa misma fuerza en su corazón quebrantado, que clamen a ti, que crean que tu hijo ya nos salvó del pecado, de la maldición del pecado, Señor. Te lo pido y oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.